Bienvenidos un día más al podcast El Estoico Tatuado. Y no quiero confundirte con el otro podcast que también tenemos, que es Diario de Estoicos, ¿vale? Este es El Estoico Tatuado. Y vamos con el preguntas y respuestas que tenemos todas las semanas, mi intención es hacerla todas las semanas, para compartir un poco la filosofía, un poco la manera de vivir, un poco la manera de pensar y cómo surgen todas estas preguntas a través de las redes sociales y luego las llevamos aquí. Pero antes vamos a darle un toque de gracia a este podcast, vamos a darle un toque de calidad, de calidad personal. Hoy no tengo kombucha, hoy no tengo café, hoy tengo caldo caliente de la Mare Concha. Y este caldo no es fácil de conseguirlo porque tienes que ser de la familia Chulia Romero. Y solo tiene una hija, que es Marta. Entonces es complejo que puedas adquirir este caldo si no sales con ella o eres parte de la familia. Bromas aparte, vamos con las preguntas que teníamos de esta semana, que me han parecido súper interesantes y además estas preguntas lo que me hace también son reflexionar. Y ya sabéis que la reflexión te lleva a la sabiduría, como hacían los estoicos. Y me gusta mucho poder contestarlas y compartir con vosotros. Vale, también me veis con este pedazo de chaqueta, pero es que aquí hace un frío que pela, aquí hace un frío que da calambre. Bueno, vamos con la primera. ¿Cuándo te escaparás a Madrid a entrenar con nosotros? Bueno, me encantaría escaparme a Madrid a entrenar con todos y me hace mucha ilusión cuando me decís estos mensajes porque sí, en uno de mis viajes pasaré por los gimnasios que me invitéis y disfrutar y conoceros será una pasada. ¿Todos los tatuajes tienen un significado o historia detrás de ellos? ¿Todos los tatuajes? Pues sinceramente yo creo que sí, pero no porque en su día me los hiciera con esa intención, sino que hay dos formas de ver los tatuajes, para mi entender. Una es el significado que te tatúas cuando vas a un lugar a hacerte esa cosa, ¿no? Ese tatuaje. Y hay otra parte del inconsciente que yo creo que busca esa serie de tatuajes y que lo tenemos dentro y que cuando pasan unos años le damos significado a un tatuaje. Si lo profundizamos, yo muchos de mis tatuajes no les he encontrado sentido y con los años sí que se lo he encontrado. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo aquí la cara de una virgen, la Virgen de la Piedad, y cuando me la tatué, simplemente me tatuaba tatuajes religiosos sin ser católico ni depender de ninguna religión. Y fíjate que me los tatuaba, igual que tengo un Cristo, también tengo unas manos rezando, ¿no? Que pone la bendita. Y yo no sabía nada hacia dónde me dirigían esos tatuajes, vamos, no tenía ni idea. Sin embargo, hoy en día les doy otro sentido. Pienso en honrar a mi madre, por ejemplo. Ahora lo veo y digo, fíjate, ¿no? Tener ahí la cara de una virgen puede ser también una forma de honrar a mi madre, de honrar, entiende no la palabra virgen, pero sí honrar la parte femenina, ¿no? La virgen no deja de ser la madre de un bebé. Y honrar esa parte femenina de madre también me parece muy, muy chulo. Luego le puse la bendita, tampoco sabía a dónde se dirigía ese tatuaje, pero es que así tengo un montón, tengo muchos tatuajes que en su día, por ejemplo, de viajes, tengo el centipés este que me hice en Filipinas o el gallo que me hice también en Filipinas, el tigre que me hice yendo a tatuarme con los monjes y cada uno daría para un libro escribiendo todos los tatuajes, pero unos sí que han tenido mucho sentido en su momento, ¿verdad? Y otros se lo he encontrado después. Tienen historia, la verdad que todos tienen historia. Y de hecho, ya te digo que daría para un libro. Voy a pensar a ver si recuerdo alguno más así que sea profundo, ¿no? Mm, bueno, sí, también tengo un dragón tatuado que para mí representa, o por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tengo en los antebrazos, tengo llamas de fuego, todo el antebrazo es una llama de fuego completa y hoy en día en mis retiros trabajo mucho con el fuego y estoy muy conectado con el fuego. ¿Fue antes o después el tatuaje? Fue antes, pero es como cuando una persona es esa parte que tú en el inconsciente tienes y te quiere decir algo, eso es lo que te quiero transmitir. O sea que sí tienen historia y si no se la encuentro yo después. ¿Actualmente conservas amistades de tu época chunga?
Bueno, pues chunga. Yo no diría que era la época chunga, sino que yo era chungo. Es diferente, ¿no? Todas mis amistades de aquella época, ninguna tiene la culpa de que yo fuera chungo. Y entiéndeme chungo cuando digo que quizás hacía cosas que hoy no haría, ¿no? O que de las cuales no me sentiría muy orgulloso. Y, y sí que conservo amistades de aquella época. Los que no conservo como amistad simplemente ha sido un alejamiento de la distancia, pero nada más. O sea, no es que haya un odio, ni mucho menos, que va. Hay una aprobación y un cariño y un amor por todo lo que sucedió y por todo lo que tenía que ser, ¿no? Actualmente sí que tengo amistades de aquella época y muchos de ellos también han cambiado y han dado la vuelta a su vida y tienen una forma de pensar diferente y unas cosas de ver la vida diferentes. Pero si te soy sincero, aunque tengo algunas amistades, mi vida es totalmente distinta, ¿no? A todo, o sea, nada que ver con todo aquello. ¿Cómo enfocas los entrenamientos? Uf, aquí vamos a estar un ratito, ¿eh? O sea, a quien no le guste esta pregunta, que cambie que lo tire para adelante. Mm, Me voy bebiendo el caldo que si no se enfría. Ya sabéis, caldo de huesos para las articulaciones, la piel, colágeno. Entonces, ¿cómo enfocas los entrenamientos? Lo primero que te diría que los enfoco desde la calma y desde la exigencia. Para mí un entrenamiento tiene que tener calma y exigencia. Pero esto lo puedes llevar a la vida, ¿no? En tu vida, cualquier cosa que lleve exigencia, si tú lo haces con calma, vas a ser mucho mejor, mucho más productivo. Véase un problema que te viene de la vida, véase un conflicto interior, véase, no sé, cualquier cosa que tú creas que necesitas exigencia y empujar, hazlo desde la calma. Ese es un poco lo que te diría. Ese es el enfoque del entrenamiento, pero voy más allá. Eh, yo tengo una programación, Bamboo Gym representa una filosofía, una forma de entrenamiento, que es fuerza y flexibilidad, exigencia dentro de la calma, ¿no? Entonces, tanto hago la fuerza como la flexibilidad en el mismo entrenamiento. La gente está equivocada con los ejercicios de movilidad, estos que son, bueno, pues estos pequeños ejercicios al estirar después de un entrenamiento o un poquito de movilidad suave antes de entrenar. Esto solo te lubrica la movilidad, pero no te la va a hacer trabajar como deberías trabajarla, ni mucho menos. Son estiramientos, la mayoría son estiramientos pasivos que no tienen nada que ver con la fuerza de la movilidad, sino más bien una flexibilidad. Y aquí incluyo, en el programa el programa que tengo es un compendio de toda una vida entrenando, hasta que dije un día basta. Tuve una lesión en la espalda y me hizo entender que cuanto más entrenas, más te oxidas y más encogido estás, más apretado, más acartonado. Y a partir de ahí fue cuando dije, esto va a cambiar. Empecé a contratar a diferentes disciplinas de diferentes coaches por todo el mundo. Fue una indagación, una investigación extensa, la cual me llevó a crear un programa, el cual primero lo trabajé yo y lo he trabajado con mis propios alumnos que pasaban por el box. Y eso te hablo de cientos. Y cuando conseguí terminar esta programación es cuando dije, mira, esto tiene sentido que lo programe en un año, que tenga una coherencia y que tenga un índice y luego durante ese año practicar constantemente esa fuerza, esa flexibilidad y todo lo que viene detrás. Pero no solo eso, sino que cada año no tiene sentido cambiar el entrenamiento si tú quieres ir consiguiendo desbloquear todas esas fases del entrenamiento. Entonces, yo lo hablo en mi libro Bamboo Gym, que bueno, esto también dará para un podcast entero, pero vamos a ir soltando píldoras. Bamboo Gym, por ejemplo, yo cuento la historia de las Termópilas, la historia del jorobado de las Termópilas, ¿vale? Para que entendáis la fuerza, la movilidad, cómo se entrena. Y hablo de cómo cuando en la batalla de las Termópilas, que iban los 300 espartanos, ellos iban unidos con el escudo. O sea, el escudo de uno al levantarlo protegía al lado contrario. Y así viceversa, unos se protegían a otros. Necesitaban ser una falange. Esa falange es el cuerpo completo, es la unidad, es
una espalda se apoya con otra, ¿vale? Por así decirlo. ¿Os acordáis cuando llega el jorobado y el jorobado llega y dice, oye, yo quiero pertenecer a esta falange, ¿no? Y Leónidas le hace levantar el escudo y el tipo, el jorobado tenía un brazo muy grande, bueno, una espalda muy musculosa, estaba como deformado, pero no podía levantar el escudo. Entonces, Leónidas, al hacerle la prueba, le dice, mira, tío, estás muy fuerte y todo está muy bien, pero para nuestra falange no sirve, porque va a ser una debilidad, ¿cierto? Traguito de... Traguito de caldo. Y como va a ser una debilidad, no puedes pertenecer a esta unidad. El cuerpo funciona exactamente igual. El cuerpo es una unidad que tiene que ver mucho más allá de bíceps o tríceps o espalda y pecho. El cuerpo es una unidad que completa hombros, caderas, isquios, articulaciones, ligamentos, va mucho más allá, ¿verdad? Yo creo que cuando todos hemos ido al gimnasio, y permíteme decirte esto porque llevo muchos años metido en este tema, nadie nos enseña que cuando vayas a entrenar, oye, esto es bueno para tu ligamento, para la salud de tu codo, de tu hombro o de tu columna vertebral. No, no. Nos enseñan a hacer pecho bíceps, abdominales, a correr, a saltar, a oxidar, pero no nos explican qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Porque esto es lo más importante al final del entrenamiento. Pues como iba diciendo, con la movilidad de Leónidas, la falange, nuestro cuerpo es una falange y necesita no ser desarrollado demasiado en una cosa. Veas el ejemplo de una persona que se machaca al press de banca y adquiere un cuerpo de croissant o de cangrejo hacia adelante, casi no se puede mover. Tiene una falange en su cuerpo porque tiene desarrollada una parte muy grande, pero tiene muy poco desarrollada, por ejemplo, la movilidad de hombros. Seguro que tiene muy poca movilidad de hombros cuando un tipo tiene mucho pecho. Es casi seguro. Con lo cual no puede levantar los brazos muy por encima de la cabeza y no puede llevarlos atrás. Esto lo que hace es que tu falange, el escudo del jorobado, esté defectuoso. Lo has creado tú sin darte cuenta, por el exceso o por el mal entrenamiento. Y esto lo único que te lleva es, lo primero es a lesionarte con el tiempo, lo segundo a ser menos móvil, con lo cual menos eficiente, menos apto, menos funcional, por así decirlo. Y esto es la parte que yo hablo en el libro. ¿Qué más? ¿Qué trabajamos más? ¿Qué aplico en el entrenamiento Bamboo Gym? Pues bueno, al final son movimientos primarios. Empujar, tirar, cargar, girar y desplazarse. Repito, empujar, tirar, cargar, girar y desplazarse. Y esto es algo que no todos los entrenamientos lo cumplen. Si tú haces culturismo, esto no lo cumples, ya te lo digo yo. Pero si haces cualquier tipo de entrenamiento que se basa en solo ese tipo de entrenamiento, tampoco lo cumples. Y fíjate que en todos los deportes, todos los deportes del mundo necesitas esto. O sea, tú no necesitas un músculo aislado para hacer equitación, golf, fútbol, lo que tú digas. Necesitas tener todos los demás patrones de movimiento. Es algo que es natural en tu cuerpo. Y esta es un poco la base de Bamboo Gym, pero tiene unas peculiaridades que te voy a ir contando. Otra cosa es, para mí, muy importante en Bamboo Gym es, yo lo digo como, tu edad no está en el DNI, está en la salud de tu columna vertebral. Y mi pregunta es, cuando has ido al gimnasio y has hecho cualquier tipo de deporte, ¿te han enseñado a trabajar la columna? La columna no es espalda o pecho. Hablo de la columna en toda su longitud. Hablo en flexión, hablo en giro y hablo en lateralización. Esto no se entrena, no se hace, se da como hecho. Y esto, por ejemplo, en prácticas y en disciplinas como el yoga es la base de todo, la columna. Y te voy a poner un ejemplo claro y lo vas a entender enseguida. Tú podrías estar sin un brazo, perfectamente, ¿no? Sin una mano, sin un bíceps, sin un pecho. Incluso podríamos estar sin una pierna, ¿verdad? Podríamos estar sin una pierna y entrenar todo. Incluso sin dos piernas, incluso te digo más, podríamos estar sin ninguna extremidad y trabajar y tener solo el tronco. Y si tuviéramos solo el tronco, podríamos seguir viviendo y haciendo cosas a nuestra manera, ¿no? Sin embargo, si te quitan el tronco, la columna, te vas a quedar, o sea, te quedas en nada. O sea, las partes corporales más importantes de nuestro cuerpo las soporta la columna vertebral.
Y qué casualidad que no la entrenamos, qué casualidad que no trabajamos la columna vertebral en toda su extensión, como te he dicho antes. Esto sí que lo entendieron los yogis y ellos trabajan, de hecho, ellos trabajan todas las partes corporales y toda la esencia del yoga viene al final, o sea, la finalidad del yoga, y aquí hay un input que puede doler a más de una persona, la finalidad del yoga se hizo para soportar el mayor tiempo posible en meditación, en quietud, sentado. ¿Cómo lo ves? O sea, si haces yoga y no haces meditación, ya te digo yo que no haces yoga, haces otra cosa. Entonces, tampoco es para que vayas ahora a tu centro a decirle, oye, que nosotros no hacemos yoga. No, hará su cosa, pero no yoga por lo que se hizo. Y esto te da un dato muy importante. La importancia que tiene la columna para tu salud lo es todo. No son tus brazos, no son tus hombros, es tu columna. Y esa es una de las bases de Bamboo Gym. Con lo cual, si la columna es tan importante, hay que entrenarla en todas sus fases, que es ejercicios como pueden ser spinal mobility, shacking, ejercicios de todo lo que tenga que ver con elongar los isquios, porque están conectados a tu lumbar, ¿verdad? Elongar los isquios, todo lo que sea llevar la cabeza hacia adelante para intentar tocarte con la nariz las rodillas, todo lo que veis en mis entrenamientos son ejercicios que son directamente o indirectamente para trabajar la columna vertebral. De hecho, en el yoga, como te decía, cuando trabajan todos estos componentes, lo que buscan es quedarse en esa quietud con la espalda firme y con la respiración conectada a esa columna que te va a dar esa vida, ¿no? esa fluidez, esa longevidad. Y además te lo dice una persona que de repente, con un cuerpo fuerte, trabajado de muchos años, me quedé medio en shock, medio paralítico, cuando no sería paralítico, pero me quedé muy mal cuando tuve una lesión de columna de L4, L5 y S1. Y tengo un bulto así en la espalda tremendo, que se supone que yo, bueno, pues era normal y que tendría que dejar de entrenar o incluso dejarme de hacer fuerza. Y esto fue lo que no hice, ¿no? Fue buscar la solución y saber que tengo esa lesión, pero a pesar de esa lesión yo puedo hacerme más fuerte. Esa es la importancia. Y eso es lo que me hizo cambiar mi forma de entrenamiento y crear este método. Hablamos de la columna, ya tenemos aquí, y luego tenemos... y luego lo que hice fue elegir diferentes ejercicios que por su complejidad me hicieran convertirme en una persona más fuerte, más hábil, más consciente. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas. Lo primero que hago cuando yo elijo un ejercicio es qué sentido tiene y si lo podría hacer con 100 años. ¿No? ¿Podría hacer esto con 100 años o con 80? Si la respuesta es no, lo descarto, no lo quiero. Un momentito. Lo descarto. Entonces, por ejemplo, cuando yo elijo el minimalismo de las anillas, como hablo en el libro, que es es el muscle up, es el clásico ejercicio que tú ves a un tío colgando de unas anillas y se levanta sobre sí mismo y luego empuja con los brazos y se queda recto. Eso es un muscle up. Realmente es una fuerza de espalda, tirón, empuje cuando haces el dip, que es el fondo, y luego la transición que te lleva a generar esa fuerza en esos dos movimientos. Yo conozco infinidad de personas que han venido a hacer un muscle up estricto y, vamos, ni de lejos lo consiguen. Y son personas que llevan años entrenando en el gimnasio. ¿Por qué? Porque realmente, como esa falange de la que hablábamos al principio, no están realmente fuertes en todas sus partes corporales, sino que a lo mejor le han dado mucha prioridad a la espalda o mucha prioridad al pecho, pero no han trabajado las muñecas, o no han trabajado los antebrazos, o no han trabajado esa transición, o no tienen movilidad en esos hombros para conseguir hacer ese ejercicio. Y no es el ejercicio que estáis acostumbrados a ver, que es posible que lo hayáis visto en CrossFit, que es, bueno, es lo peor, es el ejercicio llevado a lo más chungo, que es intentando con todo mi cuerpo del tirón que doy, que se llama keeping, del tirón, de todo lo que me muevo, por la Virgen de Lourdes subir arriba, ¿no? Pues de lo bestia que he sido. Eso no es un muscle up, eso te destroza los hombros y te destroza el cuerpo. Yo te hablo de un muscle up estricto, te hablo de la cultura de la sencillez y el minimalismo de unas anillas. Te hablo de un trabajo de core bien hecho y una ejecución perfecta en técnica. Te hablo de un ejercicio que es posible que tardes 4 o 5 años en conseguirlo.
dependiendo de tu nivel. Ya te digo que hay gente que viene a entrenar conmigo que lleva años y todavía no lo han conseguido. Pero te hablo de esa magia, te hablo de la paciencia y la disciplina de seguir fortaleciendo, este es bambú, de seguir fortaleciéndote en las muñecas, fortaleciéndote en la movilidad de hombros, fortaleciéndote en todos esos ejercicios para que al final puedas hacer ese muscle up, y ese muscle up es un baremo, identifica que conseguiste el ejercicio por la persona en la que te convertiste. Paciencia, disciplina, fuerza en las muñecas, movilidad de hombros. O sea, te señala cuál es la parte que tú necesitas trabajar para conseguir eso. Y una vez lo consigas, te está diciendo que tienes movilidad en los hombros, fuerza en el abdomen, etc., de lo que hemos hablado, la fuerza equilibrada en tu espalda, en tu pecho, porque otra cosa es que también es que tú puedes tener todo eso, imagínate que tienes todo eso y lo consigues, pero si tú de repente engordas más de la cuenta y pesas 10 kilos más sobre tu cuerpo, no vas a conseguirlo, porque pesas más. Entonces lo que te está diciendo es, te está mostrando y diciendo, oye tío, si quieres conseguir este equilibrio, estás muy pesado, será mejor que bajes de peso, ¿verdad? O puede que no lo consigas porque ya tienes el peso. ¿Me explico lo que quiero decir? Es esa clase de cosas. Te puedo hablar también, por ejemplo, de otro ejercicio que he elegido, que es el handstand, ¿no? Hablamos de pino, ¿no? La fuerza y el equilibrio puesta boca abajo. Entonces, para tú hacer un handstand, un pino, lo que vas a tener que buscar es, tú imagínate que yo como entrenador quiero trabajar las muñecas, porque oye, puedo tener un bíceps muy fuerte y un brazo muy fuerte, pero ¿qué sentido tiene si mi brazo no puede coger algo y moverlo? ¿Verdad? No puede moverlo. O sea, un bíceps enorme, pero bueno, ya habéis visto muchos culturistas haciendo, o gente que previamente parece muy fuerte, pero realmente luego no lo está, porque tiene una descompensación total. Entonces, si yo te dijera como entrenador, tenemos que trabajar las muñecas, tenemos que trabajar en la movilidad de muñecas y la extensión, flexión de las muñecas. ¿Cómo lo hacemos para que sea divertido, para que sea retador, para que tenga un sentido? Entonces, lo que hago es trabajo las muñecas el día que toca handstand, que toca pino, porque vas a necesitar tener unas muñecas fuertes para poder hacer este movimiento y que el pino se mantenga recto con las manos, ¿no? Entonces es el momento de trabajar los dedos, la fuerza de las manos, la rotación. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos los hombros para que tengan una buena movilidad y cuando levante algo por encima de la cabeza no me rompan el intento? Porque lo que pasa muchas veces, como sabréis, es que cuando una persona, haz la prueba, mírate al espejo. Si tú cuando miras al espejo levantas los brazos por encima de la cabeza, tal que así, y para tenerlos rectos tienes que doblar la espalda ligeramente, estoy harto de verlo en todos mis alumnos, es porque como tu movilidad no es buena en hombros, compensas con la espalda. ¿Qué pasa cuando compensas con la espalda? Que de repente dices, no sé por qué me duele el lumbar todos los días. Bueno, quizás no tienes buena movilidad en los hombros, estás compensando todo el día con la espalda cada vez que levantas algo por encima de la cabeza y eso te lleva a lesionarte la espalda, seguramente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te digo, bueno, pues hay que darle movilidad a los hombros, ¿cómo lo haces para que sea divertido, retador, tenga un sentido? Pues el día de pino es el día de movilidad de hombros. Y es el día donde vas a trabajar diferentes ejercicios con esa movilidad de hombros con el objetivo de llegar a hacer el pino. Cuando hagas un pino recto y paralelo, va a decirte que mediante el camino hasta conseguir el pino y los ejercicios que te propongo que hagas, tendrán el sentido de que hagas el pino. Entonces tú, el día que hagas el pino, es como los videojuegos que has dicho, que dices, desbloqueada la pantalla 1, ya tengo pino. Veamos otra cosa, desbloqueada la cadera, ya tengo 2. Claro, la importancia de la cadera, ¿para qué? Para todo. Deportes de contacto, para que cuando te caigas y tengas 70 años no te rompas por la mitad y te quedes postrado en la cama de un hospital. Yo qué sé, para todo. Desbloqueada la pantalla de la cadera, desbloqueada la de hombros, bueno, desbloqueada la de tobillos, desbloqueada, y todo esto es movilidad, desbloqueada la columna. Y esto es lo que pretende Bamboo Gym. Durante un año tú vas desbloqueando cosas con ejercicios sin darte cuenta que te vas mejorando en fuerza, movilidad y flexibilidad. Y al siguiente año ya te digo yo que es muy difícil que hayas desbloqueado todo. Y te diré por qué. Porque yo soy el creador de Bamboo Gym y yo no he desbloqueado todo. Por ejemplo,
Está el side split, que es abrirte de piernas hacia un lado y de frente. Yo de frente aún no he llegado. Necesito años. Hay ejercicios como el pino estricto, que sí que he llegado y lo hago estricto, pero no con la eficiencia de hacerlo durante un minuto y aguantando ahí en pleno libre. Entonces, todas esas cosas a mí me motivan a cada año seguir, ¿no? Tengo un plan. La idea la idea de este entrenamiento es, tengo un plan. Entonces, a mí lo que me permite es no tener que estar pensando mañana lo que tengo que hacer o pasado o al otro, sino simplemente miro el móvil y digo, vale, mañana toca esto porque el día que lo construí tenía todo el sentido y invertí todo el tiempo. Dejo de perder el tiempo en rutinas al azar vistas por Instagram o que me motivan ese día o pierdo la motivación, sino tengo un plan. ¿Qué más metemos aparte de todos estos ejercicios que estoy contando y que son, esto es un libro, escribí un libro, o sea, imaginaos si lleva historia. Por ejemplo, también metí powerlifting. El powerlifting trata es una disciplina que trata de sentadilla, mover el máximo peso en sentadilla, en press de banca y el máximo peso en peso muerto. Entonces, estos ejercicios son maravillosos, son ejercicios que me van a acompañar toda la vida, pero no únicamente como esa disciplina, sino yo necesito mucho más. Es como me apoyo, bebo de la fuente del conocimiento del powerlifting e incluyo estos ejercicios. Por ejemplo, también te podría hablar de las mazas. Entran las mazas. El macebai es un ejercicio que combina la fuerza de tiro de un hombre. Nosotros venimos de ser cazadores. El hombre, per se, cuando lanza con el brazo, tiene una capacidad de lance espectacular. Esa capacidad de lance está interconectada con la capacidad de movilidad de tu hombro y la capacidad de explosividad. ¿Qué pasa? Que si dejas de utilizarlo, se pierde. Todo lo que no utilizas se pierde. Lo pongo el ejemplo siempre como un pastor alemán que deja de pastar ovejas. Pues dejará de tener esa capacidad, perderá olfato, perderá intuición. Nosotros, al no utilizar esa faceta por la forma en la que vivimos ahora, perdemos esa capacidad en el hombro, en la escápula también, y entonces nos lesionamos mucho, tenemos los hombros hacia adelante, andamos curvados, y esto es un problema. Esto es un problema porque el cuerpo es una unidad y nos lleva a tener espaldas más débiles. Es toda una unidad que va retrayéndose, retroalimentándose. ¿Qué ejercicio hace que yo pueda trabajar esto? Pues el Macebai. Entonces es una forma divertida de trabajar esa parte corporal, de no olvidarla y de mejorar tu parte y de mejorar tus hombros. No solo eso, sino al tener el Macebai es un peso que está alargado a lo lejos y trabaja la opción de las muñecas, la fuerza de las manos, que ya te he dicho que es muy importante. Entonces entra en Macebais también. O, por ejemplo, también entra la rutina yo lo pongo en el libro como muévete como un animal. Fíjate que nosotros tenemos la capacidad de movernos como todos los animales del mundo, o sea, como un gato, como un perro, quizás no con esa velocidad, como un gato, como un perro, como un delfín, pero todos los animales no tienen la capacidad que tenemos nosotros. Esto identifica que tenemos una movilidad espectacular para hacer cualquier cosa. Y entonces muévete como un animal, está en tu naturaleza poder hacer cualquiera de estas cosas. Y hay diferentes disciplinas, como pueden ser Animal Flow, como puede ser Movnat, como puede ser yoga, o sea, nombres que los humanos le ponemos. Al final es eso, nombres que los humanos le ponemos. Yo lo que invito es yo he practicado estas disciplinas, he hecho cursos, he aprendido, he entrenado y durante mucho tiempo. Entonces lo que he hecho ha sido incorporarlas también en toda la rutina de Bamboo Gym. ¿Cuándo las incorporo? Pues en determinados momentos, para que no sea la base, no sea la base las anillas, que no sean la base las Macebais, que no sea el powerlifting, sino que en la programación se va desenrollando poco a poco y se va abriendo el mapa a aprender todas estas técnicas. Por ejemplo, si tú puedes hacer bien un escorpión de Animal Flow, identifica que tú tienes una buena movilidad de hombro, una buena movilidad de columna, una buena propriocepción. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Un sorbito. Ya os he dicho que daría mucho para esta pregunta. Y luego también hablo en el libro un poco por ejemplo, calistenia. También metemos calistenia, ejercicios con el peso corporal. O sea,
Ejercicios que todo el ejercicio que tenga que ver con tu peso corporal en la calistenia. Pero sobre todo hablo también de la intención detrás de cada movimiento. Es muy importante. ¿Con qué intención? La pregunta es muy fácil. Y podrás enseñar. Vamos a hacer un baremo de lo que le tienes que preguntar a tu entrenador personal. ¿Con qué intención hacemos esto? ¿Cuál es la intención de cada ejercicio que hago? ¿Tiene algo? Por ejemplo, hay ejercicios como puede ser el VMO, que es un ejercicio que lo que haces es hacer una sentadilla, pero te pones un taco a 45 grados y ese taco hace que tú al bajar en sentadilla todo el énfasis vaya sobre la rodilla, sobre el ligamento de la rodilla. Y esto hace que al abrir la rodilla, o sea, al extender el ligamento de la rodilla, entren nutrientes, se oxigene, se mueva, se nutra de todos los ingredientes y tus rodillas pues tengan más longevidad, menos dolor, las cuides más. Esta es la intención de este ejercicio. Te puedo hablar, por ejemplo, de split squat. Es un ejercicio que llevas la pierna delante, lo habréis visto en muchos vídeos, y llevas la rodilla por delante todo lo que puedes, mientras tu intención es que el isquio de la propia rodilla que está adelantada, el isquio quiere tocar tu talón de Aquiles, con lo cual tienes que tener una profundidad espectacular hacia adelante, pero lo maravilloso es que no te cargas la espalda con una sentadilla con muchísimo peso. No es necesario. O sea, nadie está hecho para levantar 200 kilos en sentadilla, aunque lo hagan, pero no tiene sentido, no le encuentro sentido. Es una prueba de ego más que una prueba de cuidar tu cuerpo. Entonces, en el split squat, cuando vas hacia adelante, lo que haces es que tienes toda esa extensión de pierna, todo ese ligamento, trabajas toda la movilidad de dorsiflexión del tobillo, el equilibrio porque estás a una pierna, mucha concentración, y luego también te abres en un split squat al abrir tanto las piernas. Es un ejercicio que se utiliza mucho para todo lo que tiene que ver con saltadores, por ejemplo, baloncesto. Y que además porque refuerza toda la parte tibial, toda la parte de extensión de rodilla, o sea, es espectacular. No lo veo este ejercicio en ningún gimnasio. Entonces, lo ves solo de las personas que ya tienen una cierta trayectoria en el mundo del entrenamiento y un buen trabajo. Y no solo esto, y más ejercicios que hay como por Jefferson Curve, Good Morning, todos esta serie de ejercicios, sino que es la intención con la que entras y la filosofía que hay detrás de este entrenamiento de Bamboo Gym, que es, volvemos al inicio, exigencia, la calma. O sea, yo puedo ser muy exigente en un movimiento y entrenar duro, pero en calma. No necesito una música estridente que me lleve al exterior, sino lo que necesito es ir hacia el interior. ¿Me explico? O sea, que necesito concentrarme en el músculo que estoy trabajando, en la elongación que estoy teniendo, porque la movilidad y la flexibilidad la voy a adquirir más cuando yo sea consciente de lo que estoy moviendo. Pero si me pones el tiempo detrás, porque tengo que ir rápido, si me pones una música a toda hostia, que apenas sé dónde estoy, solo hago que avanzar como un pollo sin cabeza, que es como la vida de la mayoría de personas, es la mayoría de los entrenamientos. Es un sinsentido. Entonces, la invitación en Bamboo Gym es a concentrarte y a trabajar con un metrónomo que cuenta los segundos de negativa o de positiva. Y no solo eso, sino que además es la intención de ese trabajo en esos músculos, en esa falange, en esa concentración, en esa meditación consciente entre fuerza y exigencia. Y que luego esto lo vas a llevar a tu vida diaria. O sea, cuando te veas en la exigencia de algo, en un marrón, en una movida, en una historia, en un peligro, en algo que tú interpretes como que estás jodido, vas a estar en calma, porque estás acostumbrado a entrenarlo diariamente. Esto es un poco Bamboo Gym. Y luego también hablo sobre los entrenamientos ensalada. O sea, estoy harto de ver entrenamientos ensalada por las redes sociales y por muchos lugares que es como, bueno, cojo un montón de ejercicios, los tiro ahí en una ensalada y bueno, a comérsela. Te lo digo porque yo he sido un entrenador de ensalada. Los hacía, llevo muchos años en esto, y los hacía, pues bueno, por donde venía, lo que te venía, más que intuición era la motivación de ver a uno haciendo esto, haciendo lo otro, y al final metes los ejercicios en ensalada y bueno, ahí está eso.
y el entrenamiento paella. También en el libro hablo del entrenamiento paella. Bueno, ya sabéis que la paella aquí en Valencia es una religión, ¿no? Hacer una buena paella te lleva, es un encuentro con lo divino. Entonces, tú no tienes que tener un sentido en lo primero que es lo primero es lo primero en la paella. No vas a echar a la paella, de repente le vas a echar como primer ingrediente el sofrito, o sea, le vas a echar el arroz y luego le vas a echar, yo qué sé, lo que vaya, un ingrediente que no tocaría. O sea, el sofrito va con el sofrito, el arroz va en su punto, o sea, cada cosa en su punto. Pues el entrenamiento paella, también hay unos entrenamientos paella por ahí que ves que dices, no tiene sentido ninguno. O sea, el entrenamiento tiene que ser lo que tiene que ser. Tiene que tener ese trabajo desde inicio a fin, ¿no? Y yo en Bamboo Gym, en mi caso, lo hago con un inicio, un medio, un final y un extra que tienen mucho sentido. Yo creo que hasta aquí ha habido un buen rato sobre esta pregunta, pero os explicaré todo cuando salga el libro, que estará a punto de salir y lo podáis leer y todo. Si estáis interesados en Bamboo Gym, tenéis que mirar mirar por aquí, que seguro estará escrito cómo saber más. ¿Cuántos días estimas para el descanso y qué haces en esos días? Bueno, el descanso. Buena pregunta. Yo creo que la mayoría de gente que conozco, y me incluyo yo, somos atletas sedentarios, con lo cual un atleta sedentario es una persona que no hace mucho en su día a día, a no ser que tú trabajes en la obra y lleves un trabajo muy duro, muy exigente, seguramente serás un atleta sedentario. Entonces, entrenar una hora no hace que tú tengas la exigencia que deberías en tu trabajo. Estamos acostumbrados, o sea, el cuerpo realmente no entiende de entrenamiento, entiende de movimiento. Con lo cual, en los días de descanso yo intento moverme lo máximo posible. De hecho, en casa, este año en Bamboo Gym voy a incorporar entrenamientos en casa que son, bueno, diferentes ejercicios, como colgarte, tener algunas kettlebells, que me lo he dejado antes, pero también está el entrenamiento con kettlebells en el Bamboo Gym, muy importante. Pero en casa tengo el entrenamiento con kettlebells, algunas cositas de movimiento, de una barra para colgarte. Entonces, yo en Bamboo Gym tengo 5 días de entrenamiento. El miércoles suele ser el día de descanso activo, que hay entrenamiento, pero es un poco más, es diferente, es como el día de descanso, pero hay entrenamiento. Y el fin de semana, igual un día, de repente un sábado digo, no hago nada, que de repente el domingo digo, no he hecho nada y haz algo, muévete. Entonces hago un poquito de Animal Flow, un poquito de yoga, o simplemente de repente cojo el kettlebell y hago 100 kettle swing antes de la ducha, ¿verdad? Lo tengo integrado en mi día a día. Eso es más o menos. No tengo un día de descanso, así por decirte. ¿Cuál crees que es la guía para no sobrepensar y ser resolutivo en áreas como la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre es un miedo, ¿verdad? Hay 7 miedos. Bueno, el miedo primordial de la humanidad es el miedo a la muerte, pero siempre hay como distintas caretas o miedos diferentes que tienen que ver con esto, ¿no? Y aquí, esta es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es uno de los miedos. El miedo de la incertidumbre es el miedo a lo desconocido, es a cuando no tienes seguridad. Y esa parte se trabaja también con diferentes cosas. Por contestar a la pregunta en sí a sobrepensar te diría que es con la meditación. La meditación es la que te da ese entrenamiento de la atención, de no sobrepensar. Y el de la incertidumbre te diría que es con la reflexión con la reflexión. Sí, con la reflexión. Es como yo ahora estoy escribiendo un libro, no lo quería decir, pero lo digo, estoy escribiendo un libro, ya llevo tiempo, que es un libro que es estoicismo, o sea, cómo cómo enfrentarte al miedo a través de técnicas estoicas, ¿no? Por así decirlo. Aún no está bien definido ya lo diré, el título. Pero aquí hablo de la incertidumbre y hablo de cómo se trabaja esa incertidumbre. Entonces hablo también del antídoto, del veneno a esa incertidumbre y cómo lo podrías trabajar. Y hay muchas técnicas. Daría también para un podcast, así que espérate que saque el libro y te lo lees, que mola mucho.
¿Cuál de tus despertares? No, ¿cómo os conocisteis Carlos y tú? Lo dijimos, yo creo que lo hemos dicho ya en un podcast y sale de hecho en nuestro tercer libro, nuestro tercer libro es Diario para Estoicos. 365 reflexiones para una mente fuerte, un espíritu libre y un corazón lleno de amor. Entonces, ahí lo cuento. Pero para resumirte, nos conocimos en un retiro de técnicas de alto impacto, de Firewall, que queríamos sacarnos la titulación como coaches. Y ahí, bueno, en las literas, él llegó apresurado, se había quedado con la litera de arriba, entonces estaba así como, joder, ahora tengo que estar en la litera de arriba. Yo lo vi un poco apurado, le ofrecí mi litera y dormir yo arriba. Entonces ahí, bueno, pues se creó esa simbiosis entre yo y él de, joder, qué tío más guay, pues, joder, qué tío más guay. Yo le vi un tío con mucha presencia, le vi un tío con... Me gustó mucho cómo hablaba, cómo dialogaba, sobre todo su esencia. Y a partir de ahí empezamos sin quererlo, empezamos a juntarnos en todas las pruebas. Yo lo vi a él un tío muy valiente. Nos juntamos, de ahí una cosa nos llevó a la otra hasta lo que veis hoy. ¿Cuál de tus despertares te ha costado más en comprender? ¿Cuál de tus despertares te ha costado más en comprender? Wow. Buena pregunta. Yo diría que nuestro dolor, todo lo dolor toda incomodidad, todo dolor, todo sufrimiento, entendiendo sufrimiento y dolor por dolor corporal y sufrimiento por aquella historia que nos contamos. Como toda esa historia que nos contamos puede ser sufrimiento, lo que me pasó a mí, lo que yo viví. Es un dolor emocional. Hablo de un dolor emocional. Todo es una percepción nuestra. Ese fue mi mayor despertar. Todo es una percepción nuestra. Todo es la historia que nosotros nos hemos contado acerca de ese dolor. De esa parte, por ejemplo, te diría, por ejemplo, pues aquello que me hizo mi madre, ¿no? O lo mal que se portó mi padre, o pobrecito de mí que me pasó esto, o he nacido en una familia así, o todo esto, todo es una comprensión nuestra de nuestra percepción. Es un velo que nos protege del dolor. Entonces, la meditación, tanto la meditación como las técnicas ancestrales, como pueden ser ayahuasca, psilocibina, los giros que hacían los sufíes con hiperventilación, diferentes técnicas que tienen que ver con meditación, todo esto son espacios donde se abren esos velos, donde hay una expansión de la conciencia y donde hay un velo que se corre y que te deja ver la realidad tal y como es. Que quita el vidrio que te hace ver las cosas desde tu juicio, tu percepción, tu interpretación. Y esto es lo que hace la meditación, te da esos espacios de abrir, ¿no? De quitar esos velos. Y cuando quitas los velos, lo único que ves es la realidad, lo que realmente eres, lo que realmente pasó. Te dice si has sido un buen marido, un buen hijo, una buena madre, o tu trabajo lo has perdido porque es tu culpa. Esto es lo que te da la meditación. Y es lo que te da también esta serie de psicotrópicos, etc., etc., que te los dan desde otra perspectiva, de si tienes un buen guía y si te lo haces bien. O una respiración, etc., etc. Contestando a tu pregunta, nuestro dolor es nuestra percepción. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿El kimono o sin kimono? Joder, qué cambio de pregunta, ¿eh? Pues el kimono, para los que no lo entendéis, kimono es el gi, y no gi sería entrenar sin kimono. O sea, entreno con un kimono y con un cinturón, o sin kimono y con ropa cómoda, normalmente licras. Pues a mí me gustó siempre más el no gi, el no kimono, porque era como más salvaje, sin dogmas, sin enfocarme en una disciplina, sino algo más liberal. Pero con el tiempo entendí que para mí el gi o el kimono tenía una representación de disciplina muy bonita y a la que hoy en día, hoy por hoy, creo que el concepto me gusta mucho. Con lo cual, a tu pregunta diría que el kimono. Me gusta más el kimono hoy por hoy, porque el kimono al final representa esos colores, esos valores, representa el respeto hacia el otro color que tiene el cinturón, representa un respeto en todo esto. Si no tienes el kimono y no tienes el cinturón, no ves en qué lugar está la otra persona,
Entonces, capaz que tienes una persona que lleva 10 años entrenando contigo, o sea, contigo no, en el tatami, pero tú, por tu juicio, por tu condicionamiento, pues ni lo respetas ni lo dejas de respetar, lo tratas como uno más, que es lo que se debería hacer. Pero al ver ese color, quieras que no, incita o ayuda o te muestra un respeto hacia esa persona. Y eso lo veo maravilloso. Es como cuando ves a una persona mayor, sobre todo nosotros los occidentales, esta tradición no la tenemos mucho y es algo que deberíamos todos resolver, que es cuando veas las arrugas de una persona representan un cinturón, como el Brazilian Jiu-Jitsu, igual. Si una persona con una determinada edad representa que ha pasado una serie de cosas. No todo el mundo se merecería ese cinturón por tener arrugas, eso está claro, y si es una persona que no se lo merece, perfecto, pero ya de entrada ya de entrada para ti debería serlo. Aunque luego veas que esa persona no se lo merece porque sea un carcamano, que sea lo que sea, bueno, pues entonces lo obvias, pero ya de entrada debería serlo. Y esto se ha perdido mucho en nuestra cultura. Y la invitación es a que lo incorpores. Y creo que ya vamos con la última, que es importante dominar la defensa personal para la ataraxia. Es importante dominar la defensa personal para la ataraxia. Para los que no sepáis, la ataraxia bueno, en el budismo es en estoicismo, se llama ataraxia, y en el budismo, por ejemplo, se le llama ecuanimidad, o lo que podría ser para las dos, el equilibrio mental, ¿no? Como es una parte de encontrar la virtud, encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese temple. Y no, bueno, aquí la pregunta ¿es importante para dominar la defensa personal para la ataraxia? Para mí sí, personalmente, para mí es importante, pero no tiene por qué ser lo único, ni tiene por qué justificar que no lo hagas. O sea, yo conozco personas, y no, sin ir más allá, Carlos, mi socio en Diario Estoicos, él es una persona que no practica la defensa personal ni la ha practicado nunca, y él tiene una buena ataraxia, tiene un buen equilibrio emocional, tiene un buen equilibrio mental. O sea, es un tío muy equilibrado y no hace lucha. Pero bueno, esto no quita que si le hiciera, seguramente le iba a ayudar en otras áreas, ¿verdad? En mi caso personal, para mí es muy importante, porque la defensa personal da algunas claves y algunas cosas que yo de otra manera no las he conseguido. Y esto lo voy a hilar con el próximo podcast, que se va a llamar Kakarame. Y Kakarame representa esto. Así que si estás viendo este vídeo, te recomiendo ver el podcast de Kakarame, que voy a hablar. Va a ser todo referente a la ataraxia, la ecuanimidad, el Kakarame, la templanza, la fuerza, pero todo basado en la filosofía de lucha. Y hasta aquí, preguntas y respuestas. Os mando un saludo muy grande y gracias a todos vosotros por estar ahí. Saludos.